Es ¿qué me ayuda a vivir sin máscaras? ¿Qué me ayuda a vivir sin máscaras? Quisiera invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias en el Salmo 119, los versículos 9 al 16. Si lo tienen, Salmo 119, versos 9 al 16. En esta oportunidad voy a leer primero en la versión Reina Valera y después vamos a estar viendo la NBLA también. Dice así la palabra del Señor: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Quién está viendo TikTok? Ya, les voy a pedir un favor, por respeto, pongan en silencio sus celulares. Les voy a dar un momento. Si no, vamos a aplicar lo que hacemos en la congregación en el centro. Celular que suena, celular ofrenda. Así que si están dispuestos a dar de ofrenda a sus celulares, no se preocupen, déjenlos así como están. Pero celular que suena, celular, díganlo conmigo, celular, ofrenda. Ya, ¿listos? ¿Ya han cerrado sus TikToks? No por respeto a mí, por respeto al Señor y a su palabra. ¿Está bien? Voy a volver a leer. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Voy a leerlo ahora en la NBLA. Dice: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. En el título hacíamos una pregunta muy interesante, y es que está muy relacionada a lo que es este GAB en sí. Este GAB era sin máscaras. Y la pregunta que nos debemos hacer es: ¿qué nos ayuda a vivir sin máscaras? Porque si somos sinceros, si somos honestos con nosotros mismos, cada uno de nosotros de alguna u otra forma vive con máscaras. Puede ser que tú aquí estés feliz, estés danzando, estés gozoso, pero ¿qué va a pasar al llegar a tu casa? ¿Te vas a cambiar de máscara? ¿Qué va a pasar el día de mañana?
Me gustaba lo que decía Kevin de Jong. Los domingos nos ayudan a ver el cielo. Y los lunes nos ayudan a recordar que todavía no estamos ahí. Es lindo estar juntos. Es lindo estar juntos alabando y adorando a nuestro Dios. ¿Cuántos de ustedes no quisieran quedarse más tiempo tal vez aquí y decir, wow? Pero, ¿y qué va a pasar el día de mañana? ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando vengas y vayas a tus actividades normales, la universidad, el colegio, el trabajo, etcétera? ¿Qué máscaras vas a utilizar? Y la pregunta más allá de si tenemos o no tenemos, porque es posible que evidentemente cada uno de nosotros pueda tener una máscara. Pero el punto no es ese, no es si tenemos o no tenemos. El punto es cómo yo puedo vivir sin máscaras, cómo puedo vivir de tal forma que mi vida sea tan íntegra que no necesite aparentar nada con nadie. Y es mi anhelo y es mi oración que cuando estemos estudiando esta porción, el Señor nos ayude a ver algo muy importante. Yo quisiera que se anoten esta frase. Atesoremos su palabra. Esto nos ayudará a vivir sin máscaras. Atesoremos su palabra. Esto nos ayudará a vivir sin máscaras. La única forma en la que tú y yo podemos vivir una vida sin tener apariencia, sin llevar una máscara, sin tener que estar ocultando algo, es atesorando la palabra de Dios. Y eso es lo que nos muestra este salmo. Yo te invito a ver, que juntos podamos ver lo que nos dice esta porción con respecto a ello. Y este salmo en particular es demasiado hermoso. Tal vez para comprender un poco más los salmos, ustedes saben que los salmos están escritos en una forma poética. Es decir, el tipo de literatura que nosotros podemos observar en los salmos es poesía. Y esa es una gran riqueza de la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios podemos ver muchos géneros literarios, podemos ver muchas formas escriturales. Y eso es algo que nos ayuda a comprender mucho más su palabra. A veces tratamos de ver la palabra de Dios y aplicar las reglas de literatura a todas las porciones de la misma forma, pero la palabra de Dios no se la interpreta de sí. Porque yo tengo que saber en qué tipo de literatura está escrito para yo poder comprenderla mejor. Y en esta oportunidad estamos enfrentándonos a un tipo que se llama poesía. Y mucho más en este salmo, porque en la traducción se pierde la riqueza. Ustedes saben, en el idioma original hebreo que se ha escrito, ¿no? Este salmo es hermoso, es una obra de arte. Básicamente es todo el alfabeto hebreo, ¿no? Y ustedes por eso ven, dice Aleph, dice Bet, la parte que estamos viendo nosotros, después dice Gimel, Dalet, Vav, Zain, Ket, es decir, son el abecedario de hebreo, pero no solamente eso. En este salmo, como estamos viendo, Bet, es interesante que es como un acróstico. Cada versículo empieza con esa letra. Imagínense la belleza literaria que estamos teniendo aquí. Obviamente que nuestra traducción se pierde, ¿no? Pero traten de imaginarse eso, ¿no? Es como que el escritor ha hecho una obra de arte en esto. Y principalmente la característica, el punto central de esto es la palabra de Dios, su ley. Y hay muchos denominativos, como hemos visto, ¿no? Guardar tus estatutos, guardar tu palabra, guardar tus mandamientos, guardar tu ley.
tus estatutos, tus ordenanzas, tus preceptos. Todo ello está referido a la palabra de Dios. Y es por eso que decimos, es atesora la palabra de Dios. Ahora, cuando estamos diciendo atesorar, no significa simplemente, a veces nosotros tenemos tesoros en nuestras vidas, cosas importantes que las guardamos, las cuidamos, y están ahí tal vez guardadas. Yo recuerdo que cuando era niño, algo que me encantaba mucho era Star Wars, y tenía una colección de Star Wars. Tenía las naves, tenía los muñecos, todo ello, y estaba guardando, ¿no? Y eso hasta ahora sigue guardado. Compro una casa con esto. Sí. No, entonces una vez estaba ahí, y ustedes saben cómo son los niños, y mis hijas estaban buscando, y viene Sofía, las películas de mi hija Sofía, ¿no? Y me dice, papi, ¿puedo jugar con tus juguetes? Yo, ¿qué? ¿Qué juguetes? Estos. Y yo, no, esos no son juguetes. Pero papi, son muñecos. Y yo, ¿cómo le hago entender a una niña de 7 años? Bueno, en esa época tenía 7 años, ahora tiene 8. ¿Cómo le hago entender de que un juguete no es juguete? Medio complicado. Pero todos tenemos algo así, algo que valoramos, algo que cuidamos. Pero cuando estamos viendo la palabra de Dios en esta oportunidad, y el atesorar no significa simplemente que tú tengas algo valioso en tu vida y que esté ahí guardado, sino es algo que está en tu vida, que tú la utilizas, que tú la cuidas, que tú amas, que tú proteges, que tú vives conforme a ello. Y la palabra de Dios no es algo que tiene que estar guardado en un rincón de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente, diciendo, eso es lo más preciado para mí, no se toca. No, eso es lo más preciado para mí, que me va a ayudar a vivir conforme a lo que Dios quiere. Es lo único. No hay otra cosa más. Podemos tener cada fin de semana noches de alabanza. Eso no va a cambiar tu vida. Podemos tener gaps cada mes. Eso no va a cambiar tu vida. Lo único que va a cambiar tu vida es su palabra. Y no solamente que yo la tenga en mis manos, yo no solamente que lo tenga en mi librero y ahí como es mi Biblia apreciada, no. Sino esa palabra atesorada en tu vida. Y eso cambia totalmente tu manera de vivir, tu manera de pensar. Y vamos a ver 3 aspectos conforme a esto. El primero es su palabra en nuestros corazones. Su palabra en nuestros corazones. Y vamos a volver a leer los versos 9 al 11. Dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Es una pregunta que nosotros mismos podemos hacernos. ¿Cómo es que yo puedo caminar rectamente? Algunas veces escuchamos preguntas, ¿qué hago para cambiar? ¿Cómo puedo dejar de hacer esto? ¿Cómo puedo dejar de hacer ello? Y son preguntas que están en nosotros. Justamente aquí el salmista está planteando esa pregunta y está diciendo, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo puede un joven guardar puro su camino? Ahora fíjense que lo que está diciendo el salmista no está haciendo acepción de personas, no está diciendo aquellos jóvenes que necesitan, por si acaso, asistan a este taller donde se va a hablar de este tema. No, está hablando a todos porque sabe que todos nosotros necesitamos. Necesitamos una respuesta a esta pregunta. No dice los jóvenes de tal lugar o tal lugar, sino los jóvenes. ¿Cómo pueden guardar
puro, su camino. Ahora, entre paréntesis, y quisiera que desafiarles a esto, primeramente. Estamos leyendo una porción de la palabra de Dios, donde está escribiendo una persona que tenía la promesa de que iba a venir Jesucristo. No había vivido hasta ese momento. Él no sabía cuándo, no sabía cómo y qué iba a ser el Mesías para él. Él solamente tenía la promesa. ¿Y por qué les digo esto? Porque a veces nosotros, y esto lo digo con mucho cuidado y luego lo voy a explicar mejor, pero a veces nosotros vemos el Antiguo Testamento y vemos los Salmos con ojos paulistas. Ya sé la respuesta. Ya sé. No, sí, pero es esto. No. Yo quiero que nos concentremos. Y estamos hablando de una persona que está luchando sin haber visto la cruz todavía. Entonces, ¿qué hace una persona todavía sin haber visto la cruz en su vida? ¿Cómo puede esta persona luchar? Algo que nosotros lo vivimos y que muchas veces damos una respuesta tan simple como: confía en Cristo, eres justificado. Y no estoy diciendo que no son verdades, sí son verdades, pero a veces esas verdades, ¿cómo la aplicas a tu vida? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puedo, Señor, caminar rectamente? Es una pregunta muy importante para cada uno de nosotros. Es una pregunta que debemos hacérnoslas sinceramente. Y la respuesta es tan sencilla, pero no simple. No es una respuesta ya, como decir: mami, ¿dónde está? Está ahí. ¿Y si yo encuentro? No. No es una respuesta que tiene algo que tú lo puedes hacer y listo, terminó. No. ¿Cómo puedo hacer? Guarda su palabra. Ya voy a guardar. Gracias. No. Es sencillo, es simple, pero es profunda. Y requiere algo. Y lo que dice es: guardando o con guardar tu palabra. Entonces, como les decía, no estamos hablando de algo simple, de algo en un sentido de simpleza que tú puedes agarrar y puedes decir: ya voy a guardar su palabra. No. ¿Qué implica guardar? Para saber qué guardar, y yo he escuchado aquí mismo, simplemente con el tema de las llaves. ¿Ya quién va a guardar la llave? ¿Ya han cuidado bien sus llaves? Sí. Algunos sí, algunos no. Algunos: ¿y dónde está la llave? No sé, ¿dónde está? Ya, ni modo, por la ventana. Pues, ahora, ¿quién de los presentes ha dejado su celular en su cuarto? Wow. Muy bien. Cuidado, se lo roben. Entre paréntesis, tengan cuidado. Ha pasado un año, pero no les voy a contar esa historia. No quiero que ahorita salgan corriendo a recoger. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Es que algo tiene más valor que otro. Ahora entonces la pregunta es, lo que nos está diciendo es: guardando su palabra. Para yo poder guardar, lo primero que debería hacer es preguntarme: ¿qué valor tiene su palabra en mi vida? ¿Qué valor le doy a su palabra en mi vida? Ponte a pensar simplemente en esto. Tú estás saliendo el domingo a la congregación, a tu iglesia.
y está sobre la mesa tu Biblia y tu celular. Y sales apurado porque ya estás tarde. Y estás llegando a punto de tomar la movilidad y recuerdas que has olvidado algo. ¿Qué es lo primero que recuerdas en ese momento? ¿La Biblia o el celular? Mi celular. Y llegas y, mi Biblia. ¿Les ha pasado alguna vez? Chicos, ¿por qué les hago este tipo de preguntas? No es por juzgarles, sino es para que podamos meditar en cuánto valor damos a su palabra. No, pues es que en mi celular también tengo la Biblia. ¿Has recordado porque estaba la Biblia o porque te iban a escribir y tenías que ver cosas? Entonces, chicos, jamás le culpes a Dios de que tu vida no cambia si tú no lees su palabra. Nunca culpes a Dios que tú no puedes hacer las cosas bien porque tú no estás guardando sus estatutos. Es duro, pero es verdad. A veces nosotros le pedimos al Señor, Señor, cámbiame, Señor, obra, no sé qué pasa en mi vida. Y el Señor puede decir tan simplemente como, ahí está, yo te he dado la herramienta, yo te he dado mi palabra. Señor, quiero escuchar tu voz. Lee la Biblia en voz audible, en voz alta. Ahí está su palabra. A veces nosotros queremos, anhelamos escuchar su voz. Señor, háblame, háblame. Y no abrimos su palabra. El Señor ya ha hablado. ¿Cuántos de nosotros estamos así? Ay, no me responde. Y el Señor ya ha dado su respuesta. Es su palabra. Guardando tu palabra. Entonces, ¿dónde está el problema? Si tú no estás con tu camino limpio, ¿el problema dónde está? En que no estás guardando su palabra. Porque no hemos aprendido a atesorarla como deberíamos. Ahora fíjense, no está diciendo la palabra, ¿cómo puede el joven guardar su camino? Guardando las prédicas que escucha, guardando las enseñanzas en los grupos pequeños, guardando las enseñanzas en los estudios bíblicos, etcétera, etcétera. Y no estoy diciendo que eso está mal. ¿Es algo lindo? Sí, es algo lindo, pero esto es algo personal. ¿Tú estás guardando su palabra? ¿Y dónde está su palabra? Fíjense lo que dice el verso 10. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Nosotros podemos decir ello. Con todo mi corazón te he buscado. Le hicieron una pregunta al Señor y le dijeron, ¿en qué resumes la ley? Jesús, ¿qué respondió? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Interesante. Y aquí lo que está diciendo el salmista es, con todo mi corazón te he buscado. Hay un anhelo, hay un deseo, porque hay un problema. El problema es, mi camino está sucio. Mi camino no es puro.
Mis pensamientos no lo son, mi corazón no lo son, mi andar, mi caminar, mi hablar no lo son. ¿Qué hago al respecto? ¿Cómo puedo sacar esa máscara en mi vida? ¿Estás buscando al Señor? ¿Lo buscas cada día con todo tu corazón? Alguna vez yo les decía esto. Si tú leyeras la palabra de Dios, el mismo tiempo, la misma cantidad que tú ves tu celular, que tú lees tus mensajes, que tú lees los posts, ¿cuántos de nosotros sinceramente ya habríamos terminado de leer la Biblia por lo menos una vez? Todos, ¿no ven? Incluso hasta 2 veces. Entonces, ¿dónde está el problema? Pero es que no tengo tiempo. Como decía, creo que era John Piper, decía, las redes sociales tienen un propósito eterno. Demostrar que al final no le vas a poder decir a Dios, no tenía tiempo. Porque si tienes tiempo para las redes sociales, no digas que no tienes tiempo para leer su palabra. Y no pongas excusas. No lo hagas. No te mientas a ti mismo, a ti misma. No lo hagas. Con todo mi corazón te he buscado. Su palabra en nuestros corazones está implantada. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Fíjense lo que está diciendo, y otra vez estamos viendo un género poético, y dice, con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. ¿Cómo el Señor nos ayuda a nosotros a no desviarnos de sus mandamientos? Ahí está en el texto, solo tienen que leerlo. ¿Cómo el Señor te ayuda a que no te desvíes de sus mandamientos? ¿Qué dice antes? Con todo mi corazón te he buscado. ¿Buscas? Guarda su palabra. Guardamos su palabra. Recuerdo cuando tuve el privilegio de poder vivir en Estados Unidos, una de las cosas que tenía que hacer sí o sí era poder obtener el permiso de conducir allá. Porque allá, si no tienes auto, tienen un dicho, es como no tener pies. Es terrible. Para que se den cuenta, de donde vivía hasta donde estudiaba, en auto tardaba 10 minutos. En movilidad pública tardaba 1 hora y media. No es como aquí, como en el Perú. Haces esto y ¿cuántos paran? ¿Sí, no ven? Sales a la esquina tal y no. Ahí tienes que agarrar en tu celular y ver el bus va a pasar en tanto tiempo, el siguiente 1 hora después, así que tienes que correr. Bueno, pero el punto es que tenía que tener esa licencia, y para tener esa licencia no servía que yo diga, tengo licencia boliviana, sé las leyes de tránsito. Se ríen, ¿ya? Porque no es como aquí. Entonces tenía que dar un examen, y para dar ese examen tenía que estudiar. Entonces me dieron un librito de este tamaño, de este grosor. ¿Vieron? Este es el reglamento de tránsito. Bueno, cuando di el examen, gracias a Dios lo di bien. ¿Pero por qué?
¿Por qué? Porque sé manejar aquí. Si yo le llegaba y le decía, yo sé manejar, sí, pero en Bolivia, quiero ver si aquí sabes manejar. Y a veces nosotros vamos así ante el Señor. Señor, yo sé, yo me conozco, yo sé cómo conducirme. Sí, en el mundo, pero quiero ver en mi reino. Porque las leyes de Dios son muy diferentes a las leyes de este mundo. No hay punto de comparación. No hay. Por ejemplo, allá, si tú obstruyes una intersección, la multa es $200. ¿Qué significa eso? Es como aquí, ¿no ve? Semáforo está en verde, ¿no? Y no importa si hay trancadera, se meten nomás. Cambia rojo y los del otro sentido, trancados. Es nuestro pan de cada día en el centro, ¿no ve? Y tú estás ahí, pero no ves. Pero está bien verde. Hay campo. Allá eso no existe. No hay policías. Una vez, un hermano con el que vivía, estábamos en el semáforo y paró en el paso de cebra. Y cuando hizo eso, él dijo, ay no. Bueno, 12 de la noche. Al día siguiente el correo, una foto de su auto con eso y la multa de $50. Listo. Ahí termina. Aquí 12 de la noche, ¿hay semáforos? ¿En Perú hay? No, es luces que te alumbran para caminar, ¿no ve? Que cambian de color. No, semáforo. Adornos de la calle. Pero yo les digo, chicos, sinceramente, a veces nuestras vidas son así. Porque queremos actuar de la misma forma en el reino de Dios como en el mundo. ¿Qué me va a ayudar a caminar de una forma correcta? Es conocer su palabra, es conocer su ley. Es conocer sus estatutos, atesorarlos, guardarlos, buscarlos. Fíjense, dos verbos ahí, en el verso 9, guardando tu palabra, en el verso 10, buscando. Y en el verso 11, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos. Si nosotros vemos simplemente en tema de literatura, esto es algo muy interesante lo que estamos viendo. He guardado. ¿Qué tipo de verbo es? Examen de literatura. Yo he venido acá, no a clases. Es pasado. He guardado. ¿Sí? Pero no significa eso que lo lea una vez y listo. No, el valor de este libro en mi vida está guardado, por eso yo lo busco, por eso yo lo obedezco. He atesorado tu palabra. Tu palabra. Ahora, la palabra de Dios es un tesoro para tu vida. Has atesorado su palabra en tu vida. No simplemente tenerla como la referencia, sino es el valor que tú le das. He atesorado tu palabra. Ahora, ¿qué es lo que dice después? En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Es como les explicaba, esa ley de poder llegar sin importar la circunstancia y decir, yo tengo que parar aquí, tengo que obedecer.
y no pensar es como en el mundo y decir, ¿qué tiene de malo? Todos lo hacen. El punto no es, y muchas veces yo he escuchado esta pregunta de ustedes, ¿qué tiene de malo? ¿Sí o no? Es la pregunta más clásica de los jóvenes. ¿O me equivoco? ¿Pero qué tiene de malo? Ahora la pregunta es, ¿y qué tiene de bueno? Según lo que dice la Biblia. El problema no es que sea malo. El problema es que si está conforme a su palabra. Ahí las cosas cambian. Ahí es diferente. Para el mundo, es normal. Es más, si no lo haces, es tonto. Esa palabra es suave todavía. Pero para el reino de los cielos es saber que estás atesorando lo que el Señor ha dicho. Entonces el problema no es que tiene de malo. El problema es que si en tu corazón tú estás atesorando la palabra y la ley de Dios. ¿Cuánto valor le damos? Es por eso que debemos atesorar su palabra. Esto nos va a ayudar a vivir sin máscaras. Y esto nos lleva al segundo punto, que es su palabra en nuestra boca, nuestros labios. Versos 12 y 13, fíjense, bendito, oh Señor, enséñame tus estatutos, he contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Entonces, si se fijan, el salmista y lo que nos está haciendo, parece que hubiera un cambio de tono, es como una canción. Imagínense esto al ver un salmo. Cuando nosotros cantamos, vemos versos, vemos el coro y todo eso, y se identifica rápidamente porque hay un cambio. Entonces, cuando estudien los salmos, vean esos cambios. Dice, bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Entonces, recordando, guardando, buscando, atesorando y pidiendo al Señor que Él nos enseñe. Ahora, para que alguien nos enseñe, ¿qué tiene que ocurrir en nosotros? ¿Cómo tengo que ser yo? ¿Perdón? Enseñable. ¿De qué sirve que yo le diga, David, por favor, enséñame? Diga, gracias. ¿Qué te ha dicho? No sé, pero me ha enseñado. Si yo le estoy diciendo a alguien, enséñame, ¿es por qué? Porque yo tengo el deseo de aprender. Entonces, si en tu corazón, como hemos visto en el primer punto, no hay el deseo de atesorar, no hay el deseo de aprender, entonces yo no le puedo decir al Señor, enséñame. Si yo no estoy dispuesto a cambiar, si yo no estoy dispuesto a seguir su ley, ¿para qué yo le voy a decir, Señor, enséñame? Si yo no voy a estar de acuerdo con lo que Él está enseñando. Y es por eso que muchos cristianos se pelean con la Biblia. Porque no están dispuestos a vivir conforme a ella. Están más dispuestos a vivir conforme a sus pensamientos, a sus ideas, que a lo que dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Es así. Es claro. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado algo similar? Tú vas donde o tu papá o tu mamá te llama y te dice, ven, te voy a enseñar. Y vos al principio como que ya. O tal vez como que, pero no, ay, es que yo no voy a estudiar eso, pa.
Pero ya, te sientas y estás ahí, ¿no? Como que mirándole y te decía, vas a hacer esto. Yo recuerdo y doy gracias a Dios por mi papá. Una de las cosas que me ha ayudado mi papá es hacer todo loco. Y es por eso que me habían metido en todo. Me ha dicho, hijo, tienes que saber de todo. Tú eres hombre. Amén. Y es verdad, varones aquí, si alguna vez les pesco dejando que una chica haga lo que tú deberías hacer, perdónenme, pero yo te voy a dar uno. Sí. Las chicas, amén, por favor. Se tenía que decir y se dijo. A ver, que alguno de ustedes venga y me diga, Oscar, ¿me lo puedes cambiar un poco? Te voy a cambiar tus pantalones. Pero bueno, una de las cosas que yo agradezco al Señor por la vida de mi papá es ello. Y yo les confieso, a veces yo no tenía la mejor actitud. Y me ha enseñado desde cambiar un foco, cambiar una llanta de un auto y todo ello. Gracias a él sé jugar todos los deportes que se practican aquí en Bolivia. Todos. Y la verdad es que él le decía, ven. Él decía, ya, quiero aprender. Él decía, él tenía la paciencia y él agarraba y me decía, muy bien, por ejemplo, los cables, vas a agarrar este cable y vas a hacer. No era como, ay, si me pasa corriente, no, vas a hacer eso. Aquí. No. Sino hacerlo. Hacerlo. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿El Señor está dispuesto a enseñarnos su palabra? Wow, me asusta su respuesta. Otra vez, ¿el Señor está dispuesto a enseñarnos su palabra? Sí. Entonces, ¿por qué no aprendemos? Es que yo no voy a ser pastor. Es que yo no voy a ser líder de jóvenes. Yo no necesito predicar. En alguna parte de estos versos habla de pastor, de líder de jóvenes o algo. O mi versión está mal. ¿De cuándo aquí hemos agarrado la Biblia y hemos dicho, los que estudian son los pastores y líderes, nosotros oidores? No. Aquí la palabra de Dios es clara, es para todos. Tú no tienes excusa. Yo no voy a estar ahí cuando llegues al cielo, a ver, Jesús, a ver, ¿dónde están tus ovejas? Ahí están, Señor, pase la primera. ¿Ya qué ha pasado? No. El Señor te va a mirar cara a cara y te va a decir, ¿por qué no has guardado mi palabra? El juicio es para todos, eso dice la Biblia. Y otra vez, no estoy hablando de justificación, de salvación, no. Estoy hablando de tu responsabilidad conforme a la palabra de Dios en tu día a día. Nadie de nosotros va a poder tener excusa de decirle, yo no sabía. Si ahí está. Ahí está, chicos. Amen su palabra, busquen su palabra. Yo les digo sinceramente, y aquí hay jóvenes que están entre ustedes, que hemos empezado juntos este camino. ¿Cuánto no hubiéramos anhelado tener estos tiempos donde alguien nos diga, estudia, busca, ama al Señor? Ustedes son privilegiados en tener esto. Y no lo digo por mí, sino lo digo porque el Señor en su misericordia así lo ha permitido.
atesora su palabra. ¿Para qué? No para ser el más sabio, no para estar aquí adelante, no para decir estos son mis títulos, estos son mis estudios, no para ganar debates. ¿Para qué dice el verso? El verso 11, ¿qué dice? ¿Para qué? ¿Para qué? Nos cuesta decirlo. ¿Para qué debo atesorar su palabra? Para no pecar contra quién? Contra el Señor. Señor, yo quiero atesorar tu palabra, porque yo te amo y te respeto. Y esto es algo que tenemos que entender muy, muy bien. Cuando tú y yo pecamos, porque todos pecamos, es claro. Y alguien que decía algo muy sabio: no juzgues a otros porque pecan diferente que tú. A veces no, pero mira lo que está haciendo. ¿Y tú no lo haces? ¿Por qué juzgas a alguien que peca diferente que tú si tú haces lo mismo? Pecado es pecado. Nosotros le hemos puesto categoría y color. Para el Señor es lo mismo. Aún esto se ve reflejado en la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo menor dice que entra en sí y dice: volveré a la casa de mi padre y diré: Padre, he pecado. ¿Qué dice? ¿Alguien se acuerda? Contra el cielo y contra ti. Él nos dice: Padre, he pecado contra ti. Cuando tú haces daño a una persona, ¿a quién le estás haciendo daño? A Dios. Cuando tú murmuras contra alguien, ¿contra quién estás murmurando? ¿Contra quién estás pecando? Contra Dios. Si yo no soy capaz de atesorar, ¿cómo espero no pecar? Su palabra en nuestros labios. He contado, verso 13, con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. ¿Quién de los presentes sabe los 10 mandamientos de memoria? Aparte de David. No, en serio, chicos. Ya. Nadie sale, nadie almuerza si no saben por lo menos los 10 mandamientos. ¿Qué pasaría si hiciéramos esos tratos? Yo les aseguro que ahorita muchos de nosotros estaríamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la motivación es: tengo hambre, quiero comer. Y no te has puesto a pensar que la motivación debería ser: amo a mi Señor, no quiero pecar contra Él, por eso atesoro su palabra. Pero claro, como el orden está incorrecto, soy yo, y no veo la maravilla de su ley, no veo a mi Señor, y es por eso que no le doy el valor que debería tener. No le culpes a Dios de algo que tú no lo haces. El Señor ya ha hablado. ¿Por qué sigues pidiéndole que te hable? Si ya está, escrito está. En Hebreos dice que el Señor ha hablado a través de su creación. El Señor ha hablado a través de sus profetas. Y ahora ha hablado a través de su Hijo, de Jesucristo. Él ya ha hablado. Punto. El problema es que tú no quieras escuchar. No es que el Señor sea mudo. Ponte a pensar de las personas que han tenido el privilegio, como veíamos esta mañana en el bautizo de Jesús, de que se abra el cielo y se escuche una voz decir: este es mi Hijo amado. Y a veces le decimos: wow, si tan solo, Señor, escucháramos tu voz, sería diferente. Mentira.
No te engañes. Si tú no estás dispuesto a atesorar su palabra, nada va a poder cambiar. Con mis labios. ¿Su palabra está en nuestra boca? Pregunta. No para que respondan, sino para que mediten. Yo sé que todos al llegar al cuarto anoche, no voy a decir en general toditos, pero sí, por lo que he podido caminar, y escuchaba a muchas personas hablando, contándose sus experiencias y todo. Sinceramente, todo lo que has hablado en tu cuarto, ¿ha glorificado a Dios? Si es así, me alegro mucho. Si no es así, te pido que medites y analices. ¿Qué hay en nuestros labios? De la abundancia del corazón, habla la boca. Yo no necesito preguntar a una persona si está leyendo o no está leyendo la Biblia. ¿Qué es lo único que debería hacer? Escuchar. Y ahí te das cuenta de qué hay en su corazón. Tan sencillo como eso. Pero duro. No, Oscar, es que no nos tienen que ver a nosotros, tienen que ver al Señor. Pero no, eso dice la Biblia. Ponte a pensar en esto. Si tuviéramos la oportunidad de quedarnos un día más y tú llegues esta noche a tu cuarto, entres y les digas a los que están durmiendo contigo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Podrías hacerlo? Sin que se rían. ¿En serio? Para eso mejor. ¿Y por qué un hombre podía decir eso? ¿Por qué alguien que todavía no había visto la cruz, sí creía y ha puesto su fe en ellos, sí, pero cómo alguien podía pararse y decir estas palabras? Y estamos hablando de hombres como nosotros, que tenían luchas, sí, por eso la expresa, enséñame, ayúdame, no dejes. No está diciendo, Señor, vas a ver, ahora sí que cristiano que soy. No, yo necesito de tu palabra en mi vida. Es lo único que me va a ayudar a caminar de una forma correcta. Y eso nos lleva al tercer y último punto. Su palabra en nuestras mentes. Su palabra en nuestras mentes. Hemos visto su palabra en nuestros corazones, su palabra en nuestra boca y su palabra en nuestras mentes. Fíjense los versos 14 al 16, dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Wow. Me he gozado, voy a meditar, voy a considerar, me voy a deleitar y no me voy a olvidar. ¿Dónde se produce, dónde se ejecuta todo eso? Nuestra mente. Y a veces alguien decía, es la parte del cuerpo menos utilizada de las personas. Es la mente. Y nos hemos olvidado, como decíamos, cuando Jesús resume la ley, dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amas al Señor con toda tu mente. ¿Amamos? Pregunta.
¿Qué estás pensando en este momento? ¿Lo estás amando al Señor? ¿Qué estará cocinando? ¿Qué será ese ruido? Creo que el Oscar no ha visto su reloj. Amamos al Señor con toda nuestra mente. Veamos rápidamente. Primero dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Tal vez, permítanme hacer esto, no debería hacerlo, pero si nos imaginamos al que está escribiendo esto, que es un rey, y lo tenía todo lo que tú deseas. Y esta persona concluye diciendo que más que todas las riquezas, ¿qué es mejor? Se ha gozado en el camino. ¿Qué es mejor? El camino de sus testimonios. A veces nosotros anhelamos, Señor, si tuviera éxito, te voy a servir. Señor, si tuviera, no, ya no te molestaría. ¿Alguna vez le han dicho eso al Señor? Yo te digo una verdad, no lo vas a hacer. Porque si no eres fiel en lo poco, ¿cómo esperas que el Señor haga algo más? Es simple. Meditaré en tus preceptos. Meditar es que la palabra de Dios esté en nuestra mente constantemente. Y esto es algo que hacen las vacas, ¿no? Ellas comen el pasto, mastican, se lo tragan, lo vuelven a sacar y lo vuelven a masticar, lo vuelven a tragar y lo vuelven a sacar. Eso es bíblicamente meditar o rumiar. Ahora, ¿por qué no meditamos en la palabra de Dios? Porque no está en nosotros. Ahora, no sé si alguna vez lo han hecho, espero que sí, lo hagan constantemente, pero tú te levantas en la mañana en un día perfecto, te despiertas sin necesidad de que te griten o el despertador, y no con... me he hecho recuerdo. Estábamos con mis hijitas leyendo un libro devocional y yo les hice una pregunta y les dije, ¿cuál es nuestro enemigo? Y una de ellas dijo, Satanás. Y digo, perdón, Satanás. Y yo ese rato he dicho, ese es nuestro enemigo los domingos, Satanás. Es el peor enemigo del cristiano, Satanás. Mañana voy a hacer mi devocional. Te despiertas y el Satanás no te deja, ¿no? Te estás luchando ahí. Y el otro basta que un ratito más. Ya. Así que ya saben, Satanás. Pero chicos, si tú te levantas, lees un verso y caminas, y el Señor trae a memoria y vuelve a salir ese verso. Y estás caminando y aparece una aflicción y vuelve a salir el verso. Y lo estás meditando. Pero a veces más meditamos en los problemas que en la palabra de Dios. ¿Por qué me habrá dicho eso? ¿Por qué no me habrá saludado? ¿Por qué? Ay, Señor, perdón, ya. ¿Sí o no? Meditaré en tus preceptos.
y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Considerar, deleitarse y recordar. Cada día, chicos. Esto debe ser nuestro diario vivir. Y si recuerdan, algo que decíamos esta mañana en el devocional, dijo, con que tienes hambre, mira esas piedras, conviértelas en pan. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Él ha dado su palabra. Si pudiéramos hacer un rayos X de nuestra vida espiritual, ¿cómo estaría médicamente nuestro ser interior? ¿Cómo estaría? ¿Muerto de hambre? ¿Por qué? Porque no le doy el alimento que necesita. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, y les decía esto al principio, estamos viendo un hombre que está viendo desde la perspectiva del Antiguo Testamento, es decir, poniendo su esperanza en alguien que va a venir y haciendo lo que Dios le ha mandado hacer y tratando de lograr eso, confiando en su Señor. Nosotros tenemos el privilegio de estar en este otro lado de la historia, sabiendo que Jesucristo, el Mesías, el prometido, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, ha venido a este mundo, ha dado su vida por nosotros y nosotros podemos confiar en Él. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros y cómo podemos aplicar esta palabra a nuestras vidas? ¿Cómo yo puedo unir esas dos cosas? Recordando, como dice Primera de Juan, el verbo, el logos, la palabra de Dios se hizo carne. Necesitamos de Jesucristo cada día en nuestras vidas. Y es por eso que Jesús, yo les digo algunas veces, me pregunto y me han preguntado, ¿en qué época de la historia, cuándo quisieras estar? Yo hubiera querido ser uno de los discípulos o estar ahí en el camino a Emmaus. Cuando Jesús apareció a los dos discípulos y les dijo, ¿qué hacen? Y Jesús les dio una clase de teología bíblica impresionante. Él agarró y les dijo, y dice que les abrió las escrituras y les mostró dónde estaba Él, cada porción. Cristo es la palabra de Dios. Cristo está en cada página de tu Biblia. Y Él lo ha mostrado así. ¿Cuánto tú atesoras a Cristo? ¿Cuánto atesoras tú su palabra? Y tal vez algo que te puede ayudar, que está justamente en uno de los versos que hemos leído, y con esto voy a terminar. Dice, mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. El pecado, una de las definiciones en el Antiguo Testamento para el pecado es errar al blanco. ¿Sí? En ese tiempo habían los arqueros, ¿no? Estaba ahí el blanco y venían con sus flechas y daban, y tenían que llegar al blanco. Si no llegaba al blanco, eso era pecado. Ahora yo te pregunto y podemos decir, sí, yo sé. No, la pregunta es, ¿cuál es el blanco? ¿Cuál es? ¿Cuál es el propósito en tu vida? Muchas veces nos hacemos eso. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Eso está ahí en la Biblia. Ser como Cristo. Esa es la voluntad de Dios para tu vida, que tú seas conforme a la imagen, a la estatura de Cristo. Entonces el blanco es Cristo. Cuando tú estás pecando, ¿qué es lo que estás diciendo? Yo no quiero ser como Cristo. Ahora yo te pregunto, si tuviéramos el privilegio de tener a Jesús aquí,
Tú tendrías el valor de decirle cara a cara, Señor, yo no quiero ser como tú. ¿Alguien tendría ese valor? No, ¿no ve? Pero ponte a pensar que cuando tú pecas, lo haces. Y le estás diciendo, yo no quiero ser como tú. Ahora, ¿qué te ayuda a no hacerlo? Está ahí en el verso, ¿qué dice? Atesorar su palabra. Por lo contrario, cuando tú atesoras su palabra, estás apuntando al blanco. Y es verdad, tenemos que dar nuestro mayor esfuerzo para dar ahí. Tal vez alguna vez se desvíe un poco, pero tu vida tiene que estar concentrada en dar al blanco, en esforzarte, en dar todo de ti. No sé si han visto esos en los Juegos Olímpicos, ¿no? No sé si les ha pasado, alguna vez a mí me dice, ¿por qué tardan tanto? ¿No? Ves a la persona así. Y tú ahí es como que, ay, llegó todo por unos 5 o por 2. Pero el error que nosotros cometemos es tratar de ver ahí. No, atesora. Concéntrate en lo que estás haciendo. Pon atención. Porque el blanco es que tú seas como Cristo. Ni más, menos. Atesoremos su palabra. Esto nos ayudará a vivir sin máscaras. Nos pondremos de pie. Quisiera invitarte a que puedas inclinar un momento tu rostro y cerrar tus ojos y simplemente hacerte la pregunta de ¿cuánto estás atesorando al Señor? ¿Cuánto atesoras su palabra? ¿Es lo más preciado que tienes? ¿Y cómo puedes saber si es lo más preciado? Sabiendo cuánto tiempo inviertes, estudiando, meditando, recordando. Y mi anhelo es que, no por mis palabras, sino que por su palabra el Señor haya podido confrontar tu vida para buscar su palabra. Señor, gracias. En verdad, Señor, gracias. Simplemente pensar o imaginar qué estaríamos haciendo ahorita si no tuviéramos tu palabra en nuestras manos. ¿Qué sería de nosotros sin tu palabra en nuestras vidas? Señor, nuestra oración, así como el salmista, en un clamor es: ayúdanos. No dejes, Señor. Y yo sé que tú no lo vas a hacer, porque tú has dado a tu Hijo Jesucristo, quien nos guía en toda verdad. Tú nos has dado tu Espíritu que nos redarguye. Tú nos has dado tu palabra, que es como la espada. Ayúdanos, Señor. Gracias por este tiempo. En tu nombre, Señor Jesús.